sobre el servicio social obligatorio o año rural de salud en Colombia. La idea es que podamos avanzar. Tendría aproximadamente una hora y cuarto en estos elementos, en los antecedentes, la justificación, la historia, el marco normativo vigente, que es absolutamente importante porque este es el marco que aplica desde el 2022 hasta el 2025. Se conoce, y esto es muy importante aclararlo, que hay un proyecto de una nueva resolución en donde tengo que aclarar que yo pude participar. No me gusta utilizar el yo sostenido, representando a ASCOFAME, todas las facultades de medicina, y a la Asociación Colombiana de Salud Pública. Yo representé a las dos entidades dando el concepto que fue tenido muy en cuenta en cuanto a los cambios normativos, pero según la última información que me dieron de la Dirección de Talento Humano, en noviembre pasado, me indican que está en revisión por parte de los viceministros y que la idea es que pase el próximo año. Eso querría decir que mientras se presente una normativa, la normativa tiene que pasar luego a comentarios, ajustes y luego declaratorias. Entonces, yo diría que más tardar ya en junio termina saliendo y la aplicación de una normativa nunca termina siendo inmediata. Posiblemente en diciembre, si es que sale, o la retrasan para la siguiente presidencia, en donde para la siguiente presidencia no se opondrá a las observaciones que se hacen porque pues no tiene ningún tinte político. Esto es fundamental ya que están ustedes en 13, 14 y unos ya próximos a graduar. Lo que radica e implica lo anterior es que muy posiblemente esta nueva normativa no les va a aplicar, pero y por eso no la voy a mencionar al respecto, pero es muy importante estar clave. Luego, desde el ciclo de la política, se mencionará pues cómo la política se formula y los desafíos y problemas del rural, conclusiones y recomendaciones, y vamos a dejar un espacio, que es el más grande, para la reflexión final. Voy a dar 45 minutos de mi discurso y posteriormente, en donde voy a ser lo más concreto posible, ustedes podrán realizar todas las preguntas que les parezcan pertinentes para hacer la discusión. Yo en muchas ocasiones no permito que las preguntas se graben, pero en esta oportunidad sí, porque hace parte del proceso. Yo finalizo la grabación apenas acaba esta sesión. Lo primero que tengo que destacar es que el tema del servicio social obligatorio que yo he venido manejando fue un accidente. Yo este tema, pues no es que lo manejara, pero desde el año 2006, ya voy a cumplir 20 años, distintos médicos empezaron a plantear una serie de problemáticas en su servicio social o año rural. Lo curioso es que no existía una entidad, más allá de abogados, cuando se ponía en la demanda, o un responsable que pudiera apoyar a estos médicos. En mi caso, al ser salubrista y al conocer la normativa en general del país, me empecé a interesar por el tema de manera accidental por un caso muy cercano. Eh, entonces, particularmente, eso me permitió crear un observatorio privado que está oculto. Si ustedes piden el ingreso por Facebook, se les podrá dar, en donde empecé a documentar los casos y empecé a realizar asistencia técnica en 409 médicos que pues estuvieron hasta ese momento. Es un grupo de Facebook que se llama Observatorio de Médicos en Servicios Obligatorio, que me ha permitido recopilar, aunque ya no se ha utilizado, porque después de la pandemia, eh, lo que se ha hecho han sido consultas particulares y estos espacios grupales para solucionar las dudas. Y cada vez, digamos, que se ha ido refinando el proceso. También se cuenta con un canal de YouTube en donde desde el 2020 se han colocado varios videos. Este video también irá para allá y toda persona que pregunte en el canal, toda persona se le ha respondido y se han documentado más de 500 casos al respecto. También la Dirección de Talento Humano del Ministerio me invitó durante un tiempo, 2017-2019, a representar a todas las universidades como parte de la mesa técnica. Y como mencioné, del 2023 al 2024, por parte de ASCOFAM y la asociación, hice parte de la política y di las recomendaciones en donde mi punto fue tenido en cuenta precisamente por el amplio conocimiento que tengo del tema. También una investigación que se hizo en el Colegio Médico Colombiano con más de 8.000 personas y sacó una submuestra de 75 médicos en ese momento, muy pequeñita la verdad, para los 8.000. Y muchos mencionaron el 10% que tenían jornadas laborales
menores a 176. Esta es la jornada, digamos, mínima que uno debería tener en el servicio social obligatorio, 176 horas en promedio. Querría decir que cuando ustedes se vayan a enfrentar al servicio social, les va a tocar enfrentar más de estas jornadas que pues son diferentes en cuanto a la estructura laboral de cualquier otro trabajo. El 30% ganaba menos de 2,5 millones mensuales como remuneración mensual, destacando que, por ejemplo, hay rurales específicos que pagan eso, principalmente rurales de tipo de investigación. Como verán ustedes, ahorita hay tres o cuatro modalidades de rurales. Y el 50%, o sea, la mitad de los que estaban prestando ese momento servicio social, manifestó problemas relacionados con constricción del ejercicio, obligarlos a hacer cosas que ustedes no se sentían cómodos, cambios en las condiciones, retraso en el pago, acoso laboral, entre otros. Esto es muy importante entenderlo porque a pesar de que sea una muestra pequeña, eh, particularmente muestra lo delicado que es el servicio ser obligatorio, las características de lo que esto implica. Y es que cabe destacar que esto arranca en 1949, cuando se crea el Servicio de Salubridad Rural, porque es que cuando aquí en Colombia, en la década de los 40, ustedes hacían medicina, hacían el internado y luego empezaban a ejercer. Pero con el decreto 3242, que fue Héctor Abad Gómez en la Universidad de Antioquia, él dice, eliminemos particularmente el internado y creemos el servicio de salubridad rural, por eso es que se llama año rural. Y el servicio social se consiguió con un año de práctica como requisito para obtener el título de médico. Era como un internado modificado, si se podría decir. Y en ese momento, pues uno obtenía el título de médico, no como ocurre actualmente, que ustedes hacen su rural ya habiendo obtenido el título. Luego, dando un salto hacia 1957, se incluye nuevamente el internado, se dice, no, restaremos el internado, o sea, se le suma un año más, y se considera que el año rural era necesario para obtener la tarjeta profesional. La tarjeta profesional es un requisito para poder trabajar en Colombia como médico. Yo trabajé durante mucho tiempo como investigador y no necesité la tarjeta profesional. Pero alguien me dijo es importante porque en algunos empleos públicos se pide y yo ya tenía mi rural como mi rural fue un rural único, fue un rural en docencia, que es un rural que ya no existe. Y realmente nadie tuvo rural en docencia en este país. Por eso también digamos que particularmente es una conciencia también rara de quien les está hablando. Luego en el 81 llega la ley 100. Entonces la ley 100 crea un hito porque crea oficialmente el servicio social obligatorio. Ya no se llama año rural. Lo que pasa es que muchas de las cosas que ustedes han aprendido ha sido por tradición oral. Entonces le dice año rural, pero es servicio social obligatorio y estamos hablando desde el 81. Y esta ley menciona, particularmente con decretos y resoluciones, cuánto debe durar, no más de un año, el proceso de asignación de plazas, que era por asignación directa, uno iba y conseguía la plaza, y la responsabilidad de las entidades encargadas de su gestión. También cabe destacar que el internado lo pagaban por esta característica y migración que se daba. Ahora se está discutiendo pagarles a los internos un salario mínimo, pero la resolución todavía no ha salido porque financieramente el país no podría, porque tendría que ir a cargo del presupuesto general de la nación. Y si no hay plata para medicamentos, imagínense que haya plata para lo otro. Digamos que cabe destacar que si hay un hito importante es la ley de residencias médicas, en donde se da un subsidio de 3 salarios mínimos y eso pues sí el Estado ha sido conforme. Es que es muy diferente pagar a residentes, que es un porcentaje muy pequeño, en contraposición a 6,000 a 7,000 médicos que se gradúan al año, que sería el equivalente a 6,000, 7,000 casi internos a los que se les tendría que pagar. Hagan cuentas y verán que pues, es una cantidad importante. Luego llega 1982, en donde se dice que Colombia, por el conflicto armado, permite suprimir de un año a 6 meses en zonas afectadas por el conflicto armado. Luego en el 95 sale una resolución que determina los estándares técnicos y administrativos. En el 2002 se elimina el servicio social obligatorio de 6 meses porque ya Colombia reconoce que no tiene conflicto armado. Y luego en el 2007 sale la ley de talento humano que dice que máximo el tiempo de rural es de un año calendario. No importa, y esto es importante aclararlo, que ustedes se incapacitaron 6 meses,
incapacidades válidas no tienen que reponer ese tiempo. Es un año calendario. Desde el 1 de enero, si arrancaron ese día, hasta el 31 de diciembre del anterior. Y no pueden justificar es que no llegó el reemplazo, usted le toca, no se puede. No, porque de eso ya han existido la suficiente jurisprudencia para poder apoyar. Ya damos ese salto diametral, digamos, hasta el 2007, en donde esta misma ley recapitula la ley talento humano, la creación de estas plazas del tiempo. Luego, en 2010, sale la resolución 1058, en donde dice, miren, ya no es por asignación directa. ¿Por qué? Porque los hijos de personas prestantes, y si ustedes no tienen influencias, les tocan los peores rurales, y por eso es que se determina que se establecerá un sorteo nacional y se elimina la contratación por orden de prestación de servicios. Quiere decir que es contratación reglamentaria. Y a partir de ahí se establece que hay dos tipos de plazas, unas públicas y unas privadas. En las públicas ustedes se posicionan como empleados públicos y en las privadas se hace un contrato. Entonces ustedes no pueden exigir un contrato en una pública porque no existe. Y esto es muy importante porque la contratación por orden de prestación de servicios se elimina. Y algunas zonas durante ese año, estamos hablando hace 15 años, establecieron asignación prioritaria para las personas procedentes del departamento en el cual se quiere prestar el servicio. Así se interpretó. Y, por ejemplo, Cundinamarca, que se separa de Bogotá, y esto es muy importante porque son dos jurisdicciones diferentes, y esto pues ha sido regla desde hace ya muchos años, antes de esta misma resolución, la gobernación determinó en ese año que quería que los rurales de Cundinamarca fueran de Cundinamarca. Lo que pasa es que la interpretación de localización no se puede dar por nacimiento ni por dirección, porque pues eso no garantiza que uno sea de Cundinamarca y el único criterio válido es la universidad de procedencia. Por eso algunos rurales en algunas zonas son exclusivamente para esa zona, independientemente que hayan nacido o que tengan otra serie de condiciones. Y esto es muy importante. Todo rural que se somete por sorteo en algunos sitios prioritarios, como en el caso de la Universidad de La Sabana, le tocará sí o sí en Cundinamarca bajo ninguna posibilidad. Inscribir, por ejemplo, pongamos 4 en Cundinamarca y una en Bogotá, es eliminarla de Bogotá simplemente por el tema del algoritmo. O sea, no lo hagan, no cometan ese error. Ha ocurrido también que en algunas ocasiones hay personas que escriben Boyacá y los han enviado para allá. Pero ¿qué ocurre? Para que eso ocurra, el número de plazas de Cundinamarca tiene que haber quedado cubierto en el tema del sorteo. Y si no, pues todos quedan en Cundinamarca. Y aquí hay una sorpresa. El número de egresados de la Sabana que se presentan al sorteo es inferior en comparación con el número de plazas. Por ende, en Cundinamarca no hay exoneración y por ende poner otra plaza tampoco termina siendo útil. Si todos se inscribieran, eso cambiaría la dinámica, pero pues digamos que las personas tienen distintas motivaciones. Luego en 2014 sale una nueva resolución y se crea el servicio social para especialidades prioritarias y, por ejemplo, medicina interna, medicina familiar, ortopedia, cirugía, anestesia, pediatría y gineco, y se dice que es por 6 meses. En ese momento, cuando uno se presentaba y pasaba la especialidad, antes del 2014 a uno lo exoneraban. Yo pasé a medicina interna, listo, exonerado. Pero esta resolución lo que dice es no sale exonerado, presente, haga su residencia de manera, pues, digamos, convencional y cuando finalice hace un rural por 6 meses. Se tuvieron inconvenientes como parte del proceso porque pues no hay plazas para especialidades y la normativa establece que el salario que se le debe pagar, ya sea médico general o especialista, es equivalente a un empleado de planta y los sitios pues no se estaban arriesgando. Y entonces pues muchos terminaban con exoneración, entonces pues era un paso intermedio. Luego llegué en 2015 en donde modifica la resolución del 2014 y establece solo por única vez la asignación directa. Dice asignación directa bajo unas condiciones. Y luego llega la resolución 2357 de 2016-2017, en donde crea las zonas temporales por el posconflicto, por asignación directa y también de 6 meses. Pero todo eso se elimina, particularmente, posteriormente con esta resolución del 2022. Todo esto ya cambia. En 2020 se creó un decreto temporal que creó algunas plazas, pero todo esto queda subsanado con esta resolución, que es una resolución que ustedes tienen que memorizar hasta que nos salga la siguiente. Esto es importante tenerlo en cuenta.
porque esta resolución regula el servicio social obligatorio y recapitula y reorganiza todo el proceso normativo que particularmente hace referencia a este tema del servicio social obligatorio y la normativa que uno siempre debe acudir o referenciar en caso de que existan problemas. Y esto es muy importante mencionarlo. Y este marco normativo, que esta resolución, que pues como les mencioné, está a punto de actualizarse, y por eso se coloca 2022 a 2025, si se puede decir, porque pues es el marco normativo actual, establece, digamos, todas las características para los distintos programas. Originalmente siempre era medicina, enfermería, bacteriología y odontología, pero ya se empezaron a crear plazas en otras profesiones de la salud y eso pues también está soportado por esta resolución. Solamente pues que no todas, digamos, han estado prestas para abrirlo, pero entonces en vez de reducir, esto está llamado a ampliarse. Incluso ante la escasez de talento humano, el ministro estaba proponiendo que los médicos hicieran 1 año y medio como parte de la dinámica, solo que matemáticamente, y eso estuvo en mi concepto, yo le decía que no era factible porque el número de plazas en Colombia está alrededor de 4.200, 4.000 mal contados versus 6.000, en donde 2.000 iban a quedar exonerados y al incrementar el tiempo, pues la probabilidad de exoneración se iba a incrementar al no tener plazas disponibles. Entonces, digamos, o crea nuevas plazas, incluso creando las 6.000 plazas, equivalente a 7.000, incrementar a 1 año y medio no termina siendo relevante por el relevo que se da. Esta resolución tiene varios capítulos, 11, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y recuerden que ustedes al tener esta grabación podrán devolverse. Están las disposiciones generales, las modalidades, plazas, cómo se asignan, cuándo se da la asignación directa, cómo se puede desarrollar, qué pasa cuando se renuncia, deberes y derechos, dónde están los comités, reporte de información, inspección y vigilancia y disposiciones finales. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que la educación médica en Colombia siempre ha sido una educación maltratadora y a uno lo han enseñado siempre a ser sumiso. Y cuando uno se gradúa, muchos asumen que ustedes, como los médicos, pues tienen esas características, pues, y al tener esa condición obligatoria, pues se puede abusar. Y esto ocurre en los hospitales y también en las secretarías departamentales, porque particularmente siempre tienden a ponerse ellos, digamos, de forma articulada y casi, digamos, es rara vez en donde pues, la secretaría se pone en contra del hospital, a menos que sea justificado. Hay departamentos donde esto es evidente y no puedo mencionar porque estamos aquí en una grabación. El primero determina sobre todo esta normativa, elementos y organización del servicio social obligatorio para egresados de programas en Colombia. Y a partir de ahí se aplica a digamos que la normativa fue amplia porque no quiso, digamos, restringirse a todas las disciplinas que el ministerio convoca. Entonces, como les menciono, ya hay disciplinas en las cuales se está incrementando y se puede, instituciones públicas o privadas interesadas en construir o proveer. Alguien puede decir, mi papá tiene un hospital, ¿puede postularlo? Sí, pero no lo puede asignar a usted a menos que usted salga en el sorteo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque ya en el pasado he tenido esas características. También se crea una nueva modalidad porque digamos que aparte de prestar el rural clínico, también se puede que algunas instituciones de educación superior hagan convenios con algunos sitios. La Universidad de La Sabana o las universidades privadas no hacen eso. Eso lo he visto en el Hospital Universitario Nacional de la Universidad Nacional y también con la Universidad de Antioquia. Establecen un convenio con el sitio de práctica y es la misma universidad en conjunto con recursos públicos, porque no son recursos de la universidad, que determina pagarle, pero aproximadamente son unos 4 cupos y es un rural de 9 meses. También es posible que las secretarías departamentales y distritales puedan crear una plaza para temas de salud pública, pero a la fecha yo no conozco esta aplicación. Y aparte de esto, también aplica para Fuerzas Armadas, que es diferente, o también rurales de investigación. Hay varias posibilidades, solamente que particularmente lo que es el 3 y 4, sobre todo el 3, pues no es, no es una modalidad muy conocida. Entonces, una definición de lo que es el servicio social, que es algo que hay que cumplir, y aquí viene otra aclaración importante.
que me ha ocurrido durante mucho tiempo. Habían algunos que se iban a Estados Unidos, hacían actividades de voluntariado, y voluntariado incluido misión médica, y decían, ¿eso me lo pueden homologar? No, porque como tal no es un voluntario, no es servicio, es obligatorio. Y la única que es exonerable o es equivalente si ustedes prestaron servicio militar en el caso de los hombres, y en ese caso es equivalente a la exoneración porque ya prestó un servicio al país. O la otra es que lo hayan realizado en modalidad de servicio, ser obligatorio por fuera de Colombia, por ejemplo, que hayan hecho rural en Venezuela, en Chile, en México, pero no es equivalente al tiempo, porque me pasó que en Venezuela habían algunos médicos que decían, yo hice mi servicio de un año. Sí, pero es que en Venezuela no es de un año rural y por ende su certificado temporal no es válido para homologarse aquí en un año. Y eso ha ocurrido durante mucho tiempo. Solo es válido cuando el Ministerio de Salud de ese país establece que uno cumplió con las condiciones. ¿Cuándo se debe cumplir? Se debe cumplir, se dice que inmediatamente hasta un año después de la fecha de grado. Entonces, los que se gradúan ahorita, el el 14 o 13 de diciembre tendrían un año para cumplirlo. No obstante, y esto se lo dije al ministerio, ¿qué pasa si yo me voy de año sabático y lo quiero hacer después? No hay nada en la normativa que diga que no lo pueden aceptar. E incluso si no lo pueden aceptar, uno pone una tutela por argumentando derecho al trabajo, derecho a la salud, elección de profesión y el debido proceso. En esta parte se equivocaron grandemente, pero es la forma de amenazar o de generar esa forma de miedo al médico para que se pueda inscribir al sorteo o para que agilice y no termine saturando el tema, porque si no nadie se presentaría. Entonces, digamos, pero digamos que aquí no pasa nada y no ha pasado en el caso porque he conocido muchas personas que se van y luego vienen y lo hacen y no pasa nada. Dice que debe durar un año y lo que les estaba mencionando en las plazas universitarias, que las vamos a llamar de esa manera, es de 9 meses. Y particularmente, importante, si por algún motivo, en el caso de las mujeres, llegan a quedar embarazadas durante la prestación de su servicio social obligatorio, tiene el derecho a la licencia de maternidad. Algunas personas dirían, pero doctor, yo me quiero ir de ese pueblo. Claro que lo puede hacer, porque mientras de pronto nace el bebé, ya finalizando, uno puede decirle al sitio, yo me voy y no vuelvo. Lo que el sitio hace es que finalizado el año, les entrega el certificado y les genera un contrato adicional por los meses de la licencia de maternidad que son remunerados. Y lo que hacen o han hecho algunas rurales que han tenido esta situación, porque ya me ha pasado, es que les digo, ya cumplió el año, estás en tu licencia, disfruta tu licencia, que te la están pagando, ve hasta la institución, pide el certificado y ve tramitando la tarjeta profesional. Igual vas a seguir recibiendo salario porque estás en licencia maternidad. Y cuando acabe, pues ya puedes, digamos, tener otro contrato por otro lado, porque mientras no acabe un contrato, no se puede hacer el otro. Y lo han hecho, me han dicho, doctor, muchas gracias, tengo mi tarjeta, disfruté con mi bebé, ya pues no volví al pueblo desde que pues nació mi bebé, porque disfruté la licencia en otro pueblo y eso sí es factible, pues en mi ciudad principal y pues ya puedo tener otro trabajo. Esta es la diapositiva que a muchos les gusta, que es la causal de exoneración. La exoneración quiere decir que por algún motivo el Estado establece que no se debe cumplir el servicio social y que por ende se debe tramitar la tarjeta profesional. Pero ojo con lo anterior, porque cuando a uno le sale la resolución de exoneración, uno inmediatamente tiene que tramitar su tarjeta profesional, ya que si por algún motivo no se llega durante los 3 meses siguientes a tramitar la tarjeta profesional, se entenderá que no quiere la exoneración y queda otra vez habilitado para presentar el sorteo. Esto para que lo tengan en cuenta y no sean descuidados. Inmediatamente los exoneran, al otro día vayan tramitando la tarjeta profesional. Pero ¿qué implica que a uno le hayan, lo exoneren? Por ejemplo, que no asignen plaza. Me presenté al sorteo, son 4.000 plazas, nos presentamos 6.000, entonces no me asignaron, soy exonerado. Pero eso no pasa con algunas universidades como la de ustedes. Y esta parte yo la mencioné en el nuevo documento de resolución para que lo cambiaran, porque no es equitativo, a mi juicio. Haber realizado servicio social obligatorio en otra área de la salud. Yo tuve casos de personas que hicieron otra profesión e hicieron rural, como por ejemplo una persona que estudió fisioterapia y decide después estudiar medicina y ya cumplió con su servicio, no tendría que hacer un segundo servicio. Entonces digamos que esa es una alternativa. Servicio militar,
digamos, que aplica, o servicio social obligatorio en el exterior. Se dice que por lo menos de un año y tiene que estar apostillado y convalidado. Y aquí es donde entra la siguiente problemática, porque para que esto entre a validar es el Ministerio de Educación el que tiene que reconocer que el título y el servicio social obligatorio es equivalente al caso colombiano. Habrá que pagar el tema de convalidación, que es alrededor de $1.000.000, que pues para algunos de pronto no significará nada, pero se demora un año en la convalidación y muchas veces en temas, por ejemplo, de títulos del país vecino como Venezuela, solo el 5% han sido convalidados. Entonces, para que lo tengan en cuenta que no es muy sencillo. Extranjeros, entonces, esta parte también tiene mucha desigualdad, y esto lo mencionaba en varios foros, con título de posgrado, especialización, maestrías o doctorados en áreas médico-quirúrgicas con título convalidado. Entonces, dicho de otra manera, si yo hice una especialización, maestría, doctorado y tengo mi título convalidado, lo puedo hacer, pero tengo que ser extranjero, no tengo que ser nacional. Y mi título de médico no tiene que haber sido realizado en Colombia. Ojo con eso, porque algunos dirían, voy a con mi residencia y luego vengo a Colombia y con esto me exoneran. No, y hay un área gris porque esto es desigual. Pero lo otro, que yo se lo dije al ministerio, es qué doctorado médico quirúrgico hay o qué maestría médico quirúrgica hay. No, eso no existe. Y por ende, antes de que nos sacaran, porque obviamente había un funcionario que estaba incómodo con la mesa, no conmigo, sino con ACOMI, con el Colegio Médico Colombiano, yo iba a dar iba a generar un acta de este convenio y yo iba a determinar que salud pública, por ejemplo, tenía que ser una maestría a convalidar. Digamos que si alguien hacía maestría en salud pública y nacionales, debería ser exonerado, pero no se logró. Digamos que este funcionario estaba incómodo y no se pudo hacer la gestión. Pero también que yo no lo pueda hacer. Entonces, que yo no pueda durante el año de mi servicio, por alguna condición, no hacerlo. Enfermedad catastrófica, fuerza mayor o caso fortuito. Y aquí vienen varias aclaraciones de casos que han ocurrido en el pasado. Doctor, es que yo cuido a mi abuelita o mi mamá tiene cáncer. Yo sé que es muy triste, pero no imposibilita prestar porque como colombianos, cada colombiano es responsable. Y a menos que en una declaración extrajuicio y de forma legal su señora madre o su abuela dependan exclusiva y económicamente de ustedes, no es válido. Y eso hay que demostrarlo de una manera muy avanzada, porque muchos han utilizado eso. Otros, por ejemplo, han argumentado condiciones de salud mental. Ojo con lo anterior, porque eso se ha ido a Tribunal de Ética Médica. No es que yo no puedo hacer el rural porque tengo una condición de salud mental. El tribunal dice, pues si no puede cumplir su rural, pues tampoco puede tener tarjeta profesional. Y en esto algunos psiquiatras amigos, digamos que ya han sido investigados porque tiene que ser algo que esté convalidado con la OPS y que realmente, con la EPS y que sea realmente acreditado. La fuerza mayor nunca se ha logrado determinar qué es de fuerza mayor. Entonces, digamos que es un área gris que también es importante. O sea que si en este momento están pensando cómo exonerarse con estas causas, déjenme decirles que no es muy fácil. Yo conozco las condiciones, las características y eventualmente yo nunca enseño mecanismos alternos para exonerarse, porque hay varias áreas grises, como yo les mencioné, pero éticamente no puedo dar mayor información al respecto. Incluso un egresado hace 4 años me dijo, doctor, yo le pago porque yo tengo sueños. Yo le dije, qué pena, se está equivocando conmigo porque yo no soy ese tipo de personas. Entonces me está confundiendo. Si usted tuvo clases conmigo, sabe cómo yo soy y hay cosas que yo particularmente pues no voy a enseñar. Pero si es un tema legal que es genuino y legítimo, ya es diferente y hablamos de otra manera. Dentro de las modalidades, yo les mencioné que estaban, pues, esta parte de prestación o programas de zonas vulnerables, que es el clínico, fuerzas militares y policía, o investigación. Y aquí viene una aclaración que durante el pasado lo que pasa es que nosotros dañamos al sistema. Algunos decían, me voy a presentar a Fuerzas Armadas, me presento a investigación y me presento al sorteo al tiempo. Y veo cuál me sale mejor. ¿Y qué ocurría? Le salía una buena plaza o salían exonerados por sorteo y renunciaban al de Fuerzas Armadas. Entonces, bajo esto, desde esta resolución se dijo, ya no se puede. Si se presentan, solo se pueden presentar a uno. Y bajo ese uno que se vayan a presentar, que en el momento que sean aceptados quedan bloqueados para presentarse a otros.
Cuando ustedes vayan a presentar a Fuerzas Armadas, les van a pedir certificado de que de que no se han presentado al clínico y que no están inscritos, si no, no los dejan avanzar. En investigación no pasa nada. El tema es que si ustedes escriben en el clínico y van avanzando en investigación y les sale el de investigación y les sale el otro, quedan bloqueados en ambos. Porque yo he tenido rurales que, por ejemplo, hicieron el clínico y les había salido la plaza de investigación. Igual no podían hacer los dos. Tuve un caso muy reciente, una persona que estimo mucho, que empezó el clínico, le fue muy mal y empezó a gestionar el de investigación. Pero obviamente tenía, cuando uno es castigado, lo castigan por los siguientes 3 sorteos. Eso quiere decir por 9 meses. Yo lo que hice la gestión acá no fue la exoneración, sino que le quitaran el castigo, se elimina la base de datos y puede tomar el rural de investigación. No les voy a decir en dónde, porque evidentemente pues es identificable la persona. Entonces, cuando ustedes sean claros y si ustedes van a hacer estrategia, ¿qué haría yo? Me presentaría a Fuerzas Armadas, a ver cómo me va y no me escribo al sorteo. No pasa nada si uno se inscribe el penúltimo día al sorteo. Yo no les recomiendo que se inscriban el último día, porque he tenido casos, por ejemplo, de médicos de la sabana, que normalmente son venezolanos, que particularmente la cédula de extranjería o la visa de estudiante les cambia, entonces inmediatamente ya no se pueden inscribir y quedan bloqueados. Y como no se pueden inscribir, para poder tener la visa de estudiante, le tienen que pedir una visa de trabajo, pero como no tienen trabajo, es un círculo vicioso y hemos tenido que sacar visas de práctica supervisada temporales para que se puedan inscribir en el sorteo. Es un tema bastante complejo. Entonces, y he tenido casos en estudiantes de la sabana que por un número, un dígito, el día anterior no se pueden inscribir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, uno puede hacer y generar el proceso para no inscribirse. Ahora, esta es la parte de convenios. Los convenios tienen una duración de 7 años, instituciones de educación superior, y cumplan con los requisitos, que la plaza esté aprobada, que incorporen acompañamiento y que tengan un convenio de 7 años. Pero este caso no aplica para las universidades privadas. ¿Y cómo es el procedimiento que se repite cada 3 meses? Esto ocurre 4 veces en el año. Primero arranca con la convocatoria, se hace una convocatoria por parte del ministerio. Aquí algunos gerentes tienden a ser un poco hábiles o de pronto creativos y dicen, yo no voy a presentar mi plaza a la convocatoria y tranquilo chino que esta plaza le queda para usted. No, eso no se puede hacer, porque si el sitio no se presenta a la convocatoria, de manera automática la plaza queda inscrita. Lo que sí te puedo decir es, yo no necesito rural. Si no necesito, la plaza queda inhabilitada, queda cancelada y ya no podría asignárselo a quien quiere. Entonces, se entiende que todas las plazas, a menos que la plaza solicite el retiro la secretaría, todas se pasan a la convocatoria. Por eso es que muchas veces plazas que son muy malas, que tienen muchos problemas, se siguen manteniendo porque la secretaría no las retira. Y pues no lo hace por términos políticos. Y el ministerio pues simplemente abre la convocatoria. Se genera el reporte y publicación de plazas, entonces se abre de forma abierta y en donde ustedes entran a la página del ministerio y ahí habla el sorteo y les dice el sorteo próximo es para tal fecha y las plazas disponibles son las siguientes y van a encontrar un Excel para esto. Ustedes se inscriben y escogen las 5 plazas. Doctor, ¿qué pasa si yo escribo chía, 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 chía? Perdió 4 opciones. De una vez se los adelanto. Y se ponen chía, tabio, tenjo, cajicá y sopó también por temas de probabilidad. No lo hagan de esa manera, pero no puedo entrar en detalles porque pues eso hace parte ya de un proceso más personalizado. Y aquí se valida y se publica los aspirantes, porque se valida, oiga, si cumplió con la tarjeta, perdón, si cumplió con la visa o con la cédula, el título es válido porque esto lo corroboran con las universidades que dicen, sí, estos son. Y, por ejemplo, hay otras plazas que son plazas prioritarias, en donde por algunas condiciones el país no los va a dejar desprotegidos y los ubica en zonas, digamos, especiales como Bogotá. O sea, personas de la sabana lo pueden hacer por sorteo en Bogotá, pero hay algunas condiciones que son muy específicas. Pero ahí se revisa que particularmente se cumple con las condiciones y al cumplir con esas condiciones, pues es válido o se rechaza su aspiración. Y luego se hace el sorteo y se publican los resultados. Alguien puede decir, pero profe, yo no renuncié, simplemente no la tomé. Es lo mismo, no posicionarse de la plaza o renunciar de la plaza implican 9 meses de castigo. Así hayan renunciado un día antes de finalizar
los castigan 9 meses. Claro está, en términos reales, cuando a uno le falta un día, pues la Secretaría lo exonera a uno. Pero si uno lleva la mitad y uno dice, la Secretaría me va a exonerar, no. No quiere decir, ya cumplí 9 meses, no. Digamos que tiene que ser algo supremamente justificado. Y básicamente he visto casos de 7 meses, 8 meses, que igual los castigan 9 meses. Entonces, digamos que es muy importante esa parte de la renuncia o no toma de la plaza. Cuando esas plazas quedan disponibles porque renunció o porque no las tomaron, porque no van a quedar libres en sorteo, partan de ese punto, es cuando particularmente entra la asignación directa, que son las plazas sobrantes. Solo las plazas sobrantes por renuncia o porque no fueron adjudicadas son asignación directa. No es que en el sorteo de esta plaza quedó y yo la puedo tomar. No, eso no ocurre. Y normalmente los periodos son los siguientes. Entonces, del 1 de noviembre al 31 de enero, a veces lo adelantan porque cae en domingo, a veces dicen hagámoslo el 15, y estos son los periodos. Los periodos en donde mayor probabilidad hay de exoneración es el 2 y el 4. ¿Por qué? Porque es donde más personas se presentan. Si ustedes dicen, voy a descansar 3 meses, me voy de sabático y de pronto salgo exonerado y me presento en el primero, no. Porque aquí es donde normalmente personas que son dudosas se terminan presentando y casi siempre por cada sorteo son 1000 plazas. Entonces, a veces en el primero y en el tercero, a veces sobran algunas porque pues todo el mundo se inscribió en el segundo y en el cuarto. Entonces, no lo hagan si quieren probabilidad de exoneración. Requisitos para inscripción, entonces título académico o certificación de que se ha obtenido antes del sorteo, en práctica es la misma porque, por ejemplo, en el caso de la Universidad de los Andes, el grado se da en enero, por ejemplo, entonces ellos se pueden inscribir, aunque algunos esperen el grado y se inscriben en el siguiente sorteo, o algunos dicen, no, como yo sé que me exoneran en Bogotá, entonces lo que yo hago es pedir ese certificado, pero cuando se hace el sorteo, equivale con la fecha del grado. A veces lo hacen en fechas posteriores y ellos esperan hasta junio porque ellos conocen la dinámica. ¿Cuándo se puede priorizar? ¿Qué implica priorización? Que, por ejemplo, yo vivo en Bogotá y tengo alguna de estas 4 condiciones, por ende yo pido Bogotá independientemente de la universidad y me la tienen que asignar. Primero, madre o padre cabeza de familia. Aquí tuve una discusión interesante porque yo tuve un médico que es casado y pues o pide una unión libre. Y el argumento es que le dijeron, no, porque primero su esposa gana más que usted, ella no depende de usted, y segundo, pues, aunque el tema de familia no está consolidado porque uno tiene que tener hijos, pues no es válido y no se lo valieron. Esto implica, pues, que no tenga una familia constituida. En mi caso particular, si a mí hubiera tocado hacerlo, no, yo me casé internado, yo ya estaba casado, mi esposa dependía de mí, y por ende a mí se me hubiera aplicado. Mujer en estado de embarazo en periodo de lactancia. Entonces, si está en embarazo o en periodo de lactancia, hay que llevar el certificado adecuado y digamos que es válido para que lo dejen en Bogotá. No exoneración, ojo con esto. ¿Cómo así? Si yo tengo un niño, ¿tengo que hacerlo? Claro que lo tienen que hacer. Y todo lo contrario, es el primer trabajo. Condición de discapacidad y depende de la discapacidad, es importante, y víctimas del conflicto armado. Los raizales estaba priorizado previamente, pero ocurrió una situación. Yo soy raizal de San Andrés, Pío en Bogotá. No, no es coherente. Y en este caso, en esas poblaciones especiales o étnicamente minoritarias, solo aplica para los sitios en los cuales pues, pertenece su etnia o su componente cultural. Estas son 5 condiciones que pues, habría que tener en cuenta. No aplica nada más. Es que tengo tal condición, tengo una enfermedad crónica, requiere atención médica. No, porque no tiene un certificado y no ha pasado por junta de discapacidad. No aplica. La más frecuente es que, doctor, tengo controles médicos. Claro, recuerde que cuando usted trabaja puede pedir citas para venir a Bogotá. Eso no se les olvide. Se asignan las plazas a las que quedan disponibles, como ya lo mencioné, las que quedan vacantes por renuncia o no aceptación. Esto ocurre. Y se vinculan por nombramiento o por contrato. Y la remuneración es equivalente a los médicos que están de planta. Y algunos sitios pueden establecer incentivos para que se ocupen dichas plazas. Entonces, por ejemplo, transporte aéreo, marítimo, fluvial, subvención de alojamiento, alimentación, entre otros. Hay sitios, por ejemplo, en Cundinamarca que les dan la vivienda, por ejemplo. Hay sitios en el Amazonas que les dan transporte 4 veces al año para que visiten a su familia, les dan vivienda y les dan alimentación. Y hay sitios, por ejemplo, pero yo no me iría allá, en el Meta, lo que era la anterior zona de despeje, en donde les pagan prima de localización, prima de servicio y les pagan como casi 10 millones de pesos, pero el sitio particularmente, yo
tuve 4 rurales que al tiempo me tocó ayudarles con la exoneración. Les pagaban muy bien, pero las condiciones no eran las adecuadas. Lo que pasa es que uno, digamos que era muy demandante conmigo, era muy grosero. Yo le dije, mire, con usted no, llámeme a su compañera y yo interactúo con ella. Y pues ella me pedía excusas, porque es que a veces confunden el vínculo que yo termino haciendo con ustedes y a veces pues ustedes terminan siendo demandantes. Ayer me pasó que tuve una consulta, yo hago consultas particulares, de un interno que rotó conmigo, que hizo énfasis conmigo, que hizo internado, yo no sabía, porque me lo pidió, fue otra interna, y cuando le dije, ¿usted para qué pagó? Le estaba diciendo la consulta particular, porque ustedes son de mi mayor entera confianza. Entonces, pero digamos que fue muy bonito porque personas que han estado conmigo, que me conocen, inclusive les da vergüenza ese tipo de situaciones. En cambio, quien no me conoce tiende a ser el más demandante o quien no ha rotado conmigo, y eso siempre ocurre. Cuando se renuncia o no se ocupa, quedará inhabilitado por 9 meses. A partir de la renuncia, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Por eso, si quieren renunciar, apenas les dan la plaza, renuncien inmediatamente porque empieza a contar, para que lo tengan en cuenta. Pero no renuncien, porque la renuncia es un elemento pues, que yo nunca recomiendo. Derechos a reducir inducción, y aquí hay una trampa, porque hay sitios muy creativos que le dicen, doctor, tiene que venirse un mes a la inducción, y eso implica trabajar gratis. Claro que es obligatorio también que vayan a la inducción, pero ustedes pueden justificar, no, es que me fui viaje con mi familia y yo estoy 10 días antes para la inducción. Se van a molestar, los van a gritar, pero no les pueden negar el ingreso. Ustedes van a la inducción, pero obviamente lo que pasa es que hay sitios que buscan aprovechar esos días para que trabajen gratis. Estoy diciendo, estoy de viaje, estoy fuera del país y regreso a tal fecha. Ah, bueno, entonces, pero yo vengo para una inducción una semana antes. ¿Para qué? Porque hay sitios que les imponen un mes de inducción y eso pues no tiene sentido. Un mes por una semana por urgencias, una por hospitalización, otra por consulta externa y otra por UCI. Y eso, por ejemplo, ocurrió con un hospital muy cercano a Bogotá, que no voy a mencionar porque está grabando esta sesión. Eso implica, y ya han concluido, que yo no voy a contar datos, sitios, eso lo hago por fuera de cámara para poder explicar sitios y particularidades. Los deben afiliar, deben contar con las condiciones, medios y recursos requeridos. ¿Y qué pasa, doctor, que no hay epinefrina? ¿Puedo pedir exoneración? No. ¿Así hace parte de sus derechos? No. Eso no es criterio de exoneración, para que lo tengan en cuenta. Los horarios, tienen que les digan cuáles son los horarios, turnos, jornada laboral vigente. A ustedes aplica el código sustantivo del trabajo. Es importante tenerlo en cuenta. Turnos, descansos, recibir elementos, recursos, equipos de protección personal. Esto se mencionaba porque esta resolución estaba muy próxima al tema de la pandemia. Informar, ustedes pueden informar el incumplimiento de los derechos. Claro, informan, pero no muchas secretarías hacen. Entonces, a veces hay que ir a tutelas, a procuraduría, hay que ir a otras entidades para poder, digamos, exigir los derechos. Deberes, actualización. Ellos, si una de las cosas que también ocurre es, doctor, tiene que traer su curso de reanimación y si no, no puede iniciar. No, porque la normativa exige que solo deben tener el título si es por sorteo. Si es por asignación directa, les pueden pedir hasta un certificado de mandarín avanzado para poderlo recibir y tienen que enviarlo. Pero aquí no. Y obedecerá a la institución, hacer la actualización y pagarles por eso. Y darles el tiempo para eso. Esto es muy importante porque tuve un sitio cercano a Bogotá que decía, doctor, tienen que hacer tal curso y tienen que pagarlo y es de su tiempo. Y yo les dije, no, que sea por escrito y a partir de ahí ponemos una demanda. Y el sitio nunca lo puso y nunca los exigió porque les pedían como 1,5 millones por un curso. Y no, se lo tiene que asumir la institución. Inscribirlos en la plataforma MiPres eh, para pues, el tema de formulación temporal. Asistir a la inducción es su deber. Acatar los reglamentos. Tener los datos de contacto actualizados. Es que yo nunca me llegó la notificación. Era su responsabilidad y por ende, si usted colocó un correo mal o colocó su teléfono y no lo pudieron notificar, queda castigado. Cumplir las tareas y actividades. Cumplir la ética, es presencial, informar cualquier novedad y utilizar racionalmente los recursos. Esto se publica en este diario, deroga las anteriores resoluciones y a partir de ahí se establece. Hay otra normativa que a ustedes los protege, también les aplica la ley de talento humano, la 1438 que habla del talento humano, la ley 1751 respeto y dignidad, fortalecimiento del talento humano, y la ley 1751, que es la ley estatutaria, es el respeto al personal, pero se dice que se prohíbe
el constreñimiento, presión o restricción. Nadie los puede obligar. Van a llegar gerentes, van a llegar concejales, van a llegar personeros, alcaldes, a obligarles a formular. Usted dice, no, si usted me quiere obligar, por favor, por escrito, porque lo que está en la historia clínica es mi responsabilidad y yo no me dejo presionar. Los van a amenazar, no los pueden echar. Esto es importante tenerlo en cuenta, a menos que ustedes incumplan con las características y eso no es motivo para declararlos insubsistentes o revocarles el contrato. Insubsistentes cuando a uno lo sacan de un cargo público y no pueden recibir prebendas o dádivas. Siempre como parte del proceso, nunca renunciar. Porque ustedes, no es que me están mirando mal, renuncio y después pongo la queja. No, porque ustedes renuncian, pierden el derecho a una posible exoneración. Y lo que podrían pedir eventualmente es que les quiten el castigo, pero ya no pueden pedir exoneración porque la exoneración solo se puede pedir cuando uno está en ejercicio, ni siquiera antes de tomar la plaza. Ojo con eso, para que lo tengan en cuenta. Yo lograba antes de tomar la plaza cambiar las condiciones, pero no exoneración. También puede existir otro tema, problemas de tipo laboral, sobrecarga laboral, pero esto no es criterio de exoneración. Uno implica, listo, me está sobrecargando, pongo una queja, bájeme la carga, y muchos sitios van a decir, es que es su obligación trabajar más horas de lo adecuado y yo como institución pública no le debo pagar. Mentira. La institución le debe reconocer ese tiempo en dinero o en tiempo de descanso. Y todo eso hay que documentarlo el primer día, pero no amenacen, lleven la totalidad de las horas que los piden, la remisión de la ambulancia, cuando los llaman por disponibilidad, el turno que tuvieron que cubrir, todo eso tienen que reconocérselo y si no se lo reconocen, uno pasa una carta y dice cómo lo van a reconocer. Ay, no tenemos plata en este momento. Al final ponen una demanda en una oficina de trabajo y les tienen que pagar esas horas. Pero si le retrasan hasta 3 meses, pueden pedir exoneración, pero hay que soportarlo muy bien. He tenido casos, doctor, yo empecé a trabajar el 1 de enero, yo es 15 de febrero y no me pagan. ¿Puedo pedir exoneración? No. Eh, ya pasando el segundo mes, he tenido casos donde la secretaría llama al hospital y les pagan, pero no es criterio de exoneración. A los 3 meses no puede pedir o págueme o exonera. Si ustedes piden exoneración, inmediatamente les van a decir no, vamos a insistir que les paguen. Tienen que ser muy estratégicos en el proceso. Eh, este era un panorama del 2018, 4.600 plazas. Este era, digamos que pues con la inflación, hoy les están pagando alrededor de, yo he visto rurales de 7 millones. Lo mínimo que he visto ha sido como 2.800, y hay viáticos, otra serie de características. Estas eran las causas, caso fortuito de fuerza mayor, 120 de manera acumulada, amenazas. Es que esta amenaza no es que, les voy a contar un caso, es que yo estaba jugando billar y me levanté a la novia del policía y me pegó. Eso no es criterio, porque eso fue por fuera del hospital. Pero si yo recibo una amenaza como parte de mi ejercicio que amenaza mi vida, hay que hacer un proceso y se puede pedir la exoneración. Por una enfermedad, la plaza la cerraron, puede ocurrir, no los vincularon como debían vincularlos, plaza ocupada, a veces hay sitios que dicen tranquilo, preséntese, no se presenta el sorteo y al siguiente rural que llegue yo le digo que es que la plaza no era de usted, sino era de él. Y le dicen vaya y renuncie. Y algunos van y renuncian de bobos y entonces como la plaza está disponible, el gerente se la asigna a quien quería. Nunca renunciar. Embarazo de alto riesgo, puede ser. No habían creado la plaza en el aplicativo y especialización y ya no aplica desde el 2019. Estas eran las condiciones. Esto también es lo que yo les estaba contando, causas en medicina, demora en pago de salarios, incumplimiento en vinculación, horas extras, disponibilidades, etcétera. ¿Cuál es la ruta? Si ustedes tienen problemas, primero informen al hospital siempre por escrito, por favor, nada verbal, correo, WhatsApp o carta, porque los van a intentar negociar y lo que es verbal no existe. Creo que es la recomendación más importante y la que menos hacen caso, curiosamente. Ah, es que el gerente me dijo, tranquilo, chino, yo lo cuadro y al final no los cuadró. ¿Dónde está el soporte? Ay, doctor, qué pena, yo no le hice caso. Entonces, uno va, si la institución no le hace caso, a la Secretaría Departamental y si no, uno va a un Ministerio de Trabajo. Esto me lleva ya a las conclusiones para dejar el tiempo de preguntas. Es muy importante que ustedes conozcan el derecho a la salud, en donde no los pueden presionar porque infringirían un derecho fundamental, los derechos laborales escritos en el Código Sustantivo del Trabajo, la ética del Código de Ética Médica implica no hablar mal de los pacientes y menos publicarlo en redes sociales. Por amor de Dios, no lo hagan.
tuve un caso o dos en Antioquia, en donde dos rurales empezaron a hablar mal en redes sociales y pidieron exoneración porque la gente la hacía prácticamente a matar. La secretaria dijo, no, porque ustedes incumplieron código de ética médica antes de lo anterior, ustedes predispusieron a la situación, entonces, muy cautos. Cumplimiento de la normativa, recomendaciones, todo por escrito, documentar todo, tomar foto, no amenazar, por favor, conocimiento en conducto regular, consulta ante organismos de control y ruta de acuerdo. Cada caso es diferente. ¿Cómo se hace un derecho de petición? Siempre que ustedes vayan a pasar una carta, pongan el título derecho de petición. En el título van a poner los antecedentes, que la normativa, los derechos fundamentales que creen que les están vulnerando, la situación actual, qué es lo que les está pasando y qué solicitan. Primero que les restablezcan sus derechos y no se limiten a pedir exoneración, porque siempre que piden exoneración, siempre van a perder el derecho de petición. Y, por ejemplo, anexan el conteo de horas. Y siempre uno tiene varios mecanismos de defensa. ¿Qué derechos son los que más les vulneran? El trabajo, salud, debido proceso, igualdad. Y uno puede poner el derecho de petición, les deben responder tutela o demanda ante el derecho vulnerado o si no le responden la carta. Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Procuraduría, Función Pública, Defensoría del Pueblo. Una de las cosas que asustó al doctor Romero es que fue una reunión de la Procuraduría hace años cuando yo hacía esta asesoría de manera libre y le dice a la procuradora delegada de salud, yo felicito a sus rurales de la sabana porque son los que más ponen tutelas defendiendo sus derechos. Y está la directora de talento humano y hace una cara, sí, son los que más se quejan. Entonces el doctor Romero quedó así, dijo, bien, pero, pucha, o sea, no me gusta que en el ministerio quede la sensación de que son los que más se quejan. Y eso pasa en las secretarías, algunas han amenazado. Entonces, por ese motivo, el doctor Romero me dijo, para su salud mental, doctor Erwin, para su preocupación, se cierran las consultas generales hace 2 años y ya a partir de acá, ya que sea un tema como si fuera una teleconsulta. Esto es muy importante explicarlo porque pues esto cambia, incluso también Supersalud. A partir de ahí, esto es lo que es ese procedimiento, estas características, y viendo el espacio y ese panorama general que acabamos de mencionar, voy a dejar aquí de compartir pantalla y abro el espacio para preguntas que alcancen de manera pública de aquí hasta las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué preguntas tienen? Listo, entonces, en orden de prioridad, Juan Pablo. Hola doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta, si uno quisiera postularse a un servicio social con el ejército, la marina u otra, nosotros como hombre debemos ya tener nuestra libreta militar y todo al día. Sí, no, sí, no, porque si usted no tiene la libreta militar y se postula a su servicio militar, y le dicen, listo, tranquilo, doctor Juan Pablo, en algunos casos les dicen, tranquilo, venga, lo hace acá, y su libreta le sale de primera. Usted sabe lo que implica que una libreta le salga de primera a uno, de primera categoría. Implica que ante una situación de guerra, usted tiene que ir de primeras. Eso a mí casi me pasa, porque yo saqué la libreta antes de graduarme, me dijeron, ¿se la sacamos como médico o como casado? Como casado, porque si me la saca como médico, sería de primera categoría. Entonces, algunos se lo permiten, otros dicen, no, defina su situación militar porque no lo, digamos que no lo podemos contratar en esto, digamos que en teoría la normativa no lo permite, pero hay, digamos, jurisdicciones que le dicen, no, tranquila, hágala acá y yo le ayudo, porque aquí, digamos que tenemos tema de incorporación, yo le ayudo a gestionar, obviamente le van a cobrar como un ojo de la cara porque es médico, parte de ese punto, y particularmente le sale de primera categoría. He visto unos casos escasos donde se ha generado esa condición. No es lo común, pero puede ocurrir. Digamos que ellos tienen, digamos, esa autonomía. ¿Le respondí la pregunta, Juan Pablo? Entonces sí sería mejor definir eso antes de graduarme. Claro, y sabiendo cómo está el país y las características, uno no Sí, sabe, mejor, mejor. la Muchas verdad. gracias, doctor. Listo, porque implicaría, y encima dicen, Juan Pablo tiene de primera categoría e hizo el rural con nosotros y hay guerra. Usted es el primero. Pues me haría un favor grandísimo. A mí ya por edad no me mandan. Hoy pronto sí, pronto. Yo no soy tan viejo. Listo. Juan Alejandro. Hola, Doc, una pregunta. ¿Cómo Sí, se señor. presenta, digamos, el conteo de las horas para los hospitales que las validen? Ok, es una pregunta muy importante. Resulta
que laboralmente, y esto va a cambiar en algunos años, ustedes requieren o necesitan trabajar 44 horas semanales. Si ustedes multiplican, y aquí voy a hacer el cálculo, 44 horas por 4 semanas es lo que les da el total de las 176 horas. O sea, es lo mínimo que uno en teoría debería trabajar, ¿cierto? Pero los meses no son estándar, exceptuando febrero. Febrero es el único que tiene 28 días. Entonces, siempre hay sitios que dicen, hay sitios que son muy humanos. Dicen, doctor Juan Alejandro, usted tiene que trabajar 176 horas, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Listo. Lo que se pasa ahí, yo se lo reconozco. Y es lo normal. Pero estos que son tan quisquillosos que dicen, no, es que este mes tuvo 4 semanas y 33, y 0.33, y se lo multiplican y eso es lo que le calculan. Entonces, yo siempre les recomiendo que multipliquen las 44 horas por 4.33, lo cual da alrededor de 191. 100, que es lo máximo, o sea, casi que de 176 a 194 en un peor escenario es el rango de horas mensuales. Hay hospitales que son muy quisquillosos. Y usted empieza a contabilizar porque en el cuadro de turnos a veces usted dice, uy, me asignaron 210. Usted dice, entonces se pasaron, este mes requería trabajar 190, entonces se pasaron tantas horas, usted va llevando el Excel. Entonces, tantas horas por cuadro de turnos. Doctor, que usted tiene que cubrir una disponibilidad. Desde el momento que lo llaman hasta el momento que se regresa a su casa, eso se cuenta como tiempo laboral. Usted no va a contar en minutos, no sea cuente por horas o remisión adicional. Listo, en el momento que, hasta que en el momento que llegue, es hora, usted las va sumando. Y al final de mes le dice, estimado gerente, mucho gusto, le paso el siguiente derecho de petición, tengo las siguientes horas programadas de acuerdo a la normativa laboral y estas fueron las que me pasé. ¿Cómo van a reconocer las horas? Simplemente, no le diga cómo me las va a pagar, cómo me las va a reconocer. Y lo que él va a hacer va a decirle, no, yo no se los voy a pagar. Ya con solo responderle eso, se llama preconstitución de prueba, porque reconoce que se pasó de horas. Ya con usted queda tranquilo, todos los meses pasa sus horas y al final les dice a la oficina de trabajo, mire, este sitio me pasé 30 horas todos los meses, fueron 12 meses, son 360 horas, que si mal contado ustedes suman, son casi 2 meses salariales que les tienen que pagar adicional, más las prestaciones. Pero usted avisó, cumplió su debido proceso. Hay sitios que dicen, no, tranquilo, yo lo voy a dar tales horas. Error que ustedes pueden cometer, y es frecuente, un sitio que le programó solo 150 horas. Hasta ahí, normal. Y el siguiente mes, no, doctor, es que el mes pasado le programé 150 y este mes tengo que compensar las que perdí. No, así no funciona. Si uno le programan menos horas laboralmente de las que uno tenía que trabajar, es el problema del sitio. No es que uno tenga que reponer las horas. Ojo con eso, tampoco incapacidad. Y así es que uno lleva la contabilidad. Perfecto, Juan Alejandro. ¿Quedó claro el tema de las horas? Sí, doctor, muchísimas gracias. Perfecto. Dana, estoy hablando rápido Doctor, para que ojalá pues muchos tengan esa posibilidad. Dan adelante. doctor, yo tengo una duda. Cuando Sí, su merced estaba explicando la parte de la asignación directa, digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo soy de Leticia, sí, pero pues al uno ingresar a la parte del sorteo, pues obviamente digamos que se va a priorizar como toda el área de Cundinamarca. ¿Existe sí. alguna manera en la que uno pueda como dejar, como, o sea, no sé, para que quede priorizado otras áreas, en este caso como alguna zona más cercana al Amazonas o algo? ¿O qué Bueno, debo yo hacer en ese caso? te voy a dar la recomendación, porque esto normalmente es cuando ustedes exponen este tipo de casos que a veces se da para consulta privada, yo se lo respondo de manera pública. A veces ha ocurrido personas de la costa, de Guainía, de el Huila, que son de allá y los mandan para Bogotá. Pero he tenido algunos casos en los que escriben a Leticia y también en Bichada y los dejan, porque no son plazas que son habituales. Va a depender a veces de la terquedad del algoritmo. Mi recomendación, si me permites decírtelo, es no te presentas al sorteo y vas a la plaza porque normalmente esas son plazas que quedan disponibles en esos sitios. ¿De acuerdo? Es mi Ok, recomendación. doctor, listo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, María José Nieves,
Hola, Doc. Doc, yo tengo una duda. Digamos, si uno se inscribe con las fuerzas militares, digamos, con el ejército, y también Sí. se quiere inscribir con la policía, ¿eso se puede hacer o se bloquea entre ellos? Sí, sí, pero de las dos hay una que no es muy chévere. No se bloquea, porque no les pagan bien, hay un tema de maltrato, de esas dos. Pero, por ejemplo, tú te puedes inscribir con ejército, fuerza armada, perdón, armada, ejército y fuerza aérea, y no son incompatibles, porque haces parte del mismo Oh, proceso de incorporación militar. ¿De acuerdo? Tú vas a oh, sanidad militar y vas preguntando, y ellos abren como de febrero a noviembre, inclusive uno manda la hoja de vida desde antes, y ujú. uno va insistiendo. Ellos quieren mucho a los de la sabana. He tenido casos donde los mandan a Río Negro, y dice Río Negro, los mandan 4 veces al año, los dejan en casino. Ustedes en Fuerzas Armadas no los van a mandar a combate. Ojo con esto, no hacen autopsias, detalle número 2. Y si llega un herido, pues lo remiten al hospital militar. Si ustedes me preguntaran a mí, pues para mí la plaza no es tan negativa. Va a depender a veces de suboficiales que fueron médicos, que tienen esa cultura, porque el oficial general sabe que uno no es militar, digamos que el oficial lo entiende, pero a veces los que fueron médicos y se van por esa carrera, a veces son maltratadores. Entonces, a veces hay uno que otro cafrecito que va a tocar, que toca pues cuidarse. El resto, pues no son malas plazas. ¿Listo, María José? Perfecto, Doc. Muchas gracias. Listo. María Alejandra. Hola doctor, ¿cómo está? Doc, yo tengo una pregunta acerca de si, digamos, yo tengo la postulación cuando yo tengo lo de la asignación directa, o sea, de haber conseguido ese, digamos, asegurado pues esa plaza, igual me meto al sorteo o cómo Mm, funciona. esto depende, porque hay sitios que, por ejemplo, te dicen, inscríbete al sorteo y yo la saco cuando ya tienen la plaza. ¿Sí me explico? Y hay sitios que dicen que no. Lo que ha ocurrido normalmente es que los hacen inscribir para que ustedes sacan de la plaza. Pero ojo con lo anterior, María Alejandra, porque hay gerentes que le dicen, doctora María Alejandra, usted se graduó en diciembre, yo le tengo la plaza desde junio. No, esa es la mentira más grande. Que le digan noviembre, yo lo dudo, porque esas plazas pueden asignar en cualquier momento y no es el gerente el que escoge, también la gobernación las que implica. Si te dicen la plaza es tuya y ya tómela ya, inmediatamente le dicen, no, tranquila, no se inscriba, de una vez le sacamos el acta de posición y ya arranca, porque normalmente las plazas de asignación directa son de inicio automático, no es que le dan a ustedes máximo les dan una semana para tomar la decisión, no les dan más tiempo. Entonces, por eso a veces no dicen, no, voy a tal cosa. A veces no da tiempo por la urgencia y necesidad que tiene la plaza. Si la plaza no es asignada, pasa al siguiente sorteo y entra dentro de las plazas. ¿Te respondí la pregunta, María Alejandra? Sí, sí, señor. Mi pregunta es, ¿hay alguna manera como algún documento o algo como para oficializar eso en el momento en el que a uno le ofrecen la plaza? La forma de oficializarlo es que cuando uno lo puede oficializar en la gobernación o con la plaza. La gobernación llama al sitio y dice, ya le tengo el rural, voy aquí a generar el acta de posición y bloquean inmediatamente y ya. Y si tú ya no tomas la plaza porque te arrepentiste, ya quedas castigada. O el gerente, cuando tú hablas con el gerente, a mí me gusta más con la gobernación porque los gerentes a veces no son tan transparentes, él llama y dice, bloqueen la plaza. Pero no es que te entregan los que la plaza es para usted. La plaza no es solo es para ti en el momento que te bloquean en el sistema. Es la única forma de saber que la plaza es tuya. ¿De acuerdo? Y eso aparece en la página del ministerio. ¿Listo? Y cuando Listo, firmas el doctor, acta de gracias. posesión. ¿Listo? Perfecto, súper claro. Listo. Tatiana. Doctor, buenas tardes. Era para preguntarles que usted en una parte de la charla dijo que colocar lugares como Sopó, Chía, Cajicá, Zipaquirá no era tan bueno por posibilidades de quedar, teniendo en cuenta eso o sea, bueno, primero eso, porque pues teniendo en cuenta que es Cundinamarca, y segundo, que otros lugares, digamos, no es bueno colocar en el sorteo por posibilidad de asignación. Bien, yo normalmente esta parte no entro en detalles, porque pues cuando yo les doy detalles, sobre todo cuando queda en público, pues todos asumen la misma estrategia. Eso normalmente no hace parte del proceso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Imagínense cuántos son de tu semestre, Tatiana, por poner un ejemplo. 100. 100. Los 100 van a poner chía. Los 100 van a poner, pues digámonos, los 100 van a poner chía, 80 van a poner sopó, 70 van a poner tabio, tenjo. Entonces, es una suma de probabilidades.
porque todos piensan de la misma manera. Por eso es que esto no lo, digamos que no explico las otras plazas. Entonces, mi recomendación siempre es, todas las que sean circunscritas a Bogotá, solo ponga 2 por tema, porque de pronto son muy de buenas. Y pongan 3, entre más alejados de Bogotá, más probable les va a quedar. Pero pues no todas las plazas más alejadas de Bogotá son las mejores. Entre más cálido sea el clima, y no voy a mencionar sitios, más complejas son las personas, pero hay sitios intermedios que son buenos. Pero ustedes dicen, no, pues no es Chía, pero cojamos Cajicá, es la misma probabilidad. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, señor. Listo. O sea, digamos que no puedo entrar en detalles porque no todos harían la misma estrategia. Porque pues eventualmente, digamos que yo a veces me siento con algunos a ayudarles con el mapa a escoger plazas. Pero pues digamos que esta situación no puede quedar grabada porque eventualmente algún sitio me puede mandar, ¿cómo así que mi sitio no es bueno? Y por eso yo a veces no hablo negativamente, porque me tengo que cuidar y tengo que cuidar a la universidad. Listo. Y finalizamos con Mariana Ríos. Mariana. Porque Hola, mi mamá... doctor, ¿cómo estás? Ah, adelante. Doc, es que tengo una pregunta asociada con lo que han preguntado María Alejandra y Dana. Resulta que yo soy de Montería y Sí. he estado como averiguando sitios de asignación directa ya, pero los gerentes me dicen o me responden como que de igual me someta al sorteo y ponga dentro de esos las opciones, por ejemplo, de su IPS o etcétera. Sin embargo, ¿qué tan seguro es o cómo funciona eso de que te bloqueen o existe la posibilidad de que yo al colocar esas opciones que ellos me dicen entre paréntesis, entre comillas, pues ya habladas de asignación directa, quede en otro lugar? La probabilidad es muy amplia que te manden a otro lugar. Si te inscribes al sorteo, te van a mandar a otro lugar que es Cundinamarca. Porque ellos no tienen injerencia sobre el algoritmo porque se maneja a nivel central. ¿De acuerdo? O sea, ellos, lo que pasa es que tú me acabas de responder lo que yo estaba diciendo. Le dicen, inscribes el sorteo y si está la plaza, la jalamos. Es lo único. Pero si no está la plaza, le tocó bajo las condiciones del sorteo. Es tu riesgo. ¿De acuerdo? Ah, ok, entiendo, entiendo. Sí entiendes el Gracias. principio. Es que yo a veces hablo entre líneas. Yo a veces les doy a ustedes consejos entre líneas para no ser tan explícito. Pero eso puede ocurrir. ¿De acuerdo? Listo, doctor, sí. Listo. Y hermana Tatiana, todavía hay ¿Cómo tiempo, está? todavía puedo responder. Y Catalina, hermana Tatiana, adelante. Sí, señor. Tengo dos preguntas. La primera es porque, pues, realmente me interesa estar en un lugar en donde nosotras tengamos comunidad local, dado que pues yo vivo en comunidad. Entonces, incluso estaba pensando poner algunas plazas que pueden ser más lejanas, o sea, no necesariamente Cundinamarca, pero en donde nosotras tengamos comunidad local. Entonces, Entiendo. mi pregunta es, ¿qué probabilidad es que, digamos, si yo pongo, si son 5 opciones, 5 plazas lejanas donde nosotras tengamos comunidad, que quede en una de esas 5 plazas? Si quedan en Cundinamarca, es más probable. Si quedan fuera de Cundinamarca, no. Pero te voy a dar una recomendación muy particular. Porque tú tienes una condición religiosa y Colombia, el tener libertad de culto, pues digamos que posiblemente no se ha enfrentado en esta condición. O sea, no es lo mismo decir que es que yo soy judío y quiero en tal sitio. ¿Sí me explico? Porque pues digamos que pues, todo el mundo podría argumentarlo. En tu condición de religiosa, como parte de esa vocación personal, es lo que hace diferente. Yo pasaría en este momento, hermana, un derecho de petición con todos los soportes al ministerio indicando cuál es tu situación para que puedas quedar en comunidad, dando tu situación y la no vulneración de tus derechos a lo que es libertad de culto y al pertenecer a una comunidad. Para ver qué te dicen al ministerio, ¿de acuerdo? Y le pasas lo mismo a la gobernación de Cundinamarca, a ver qué te responden. No, hermana Tatiana, no se inscriba y nosotros vamos a mirar aquí de pronto cómo la asignamos o inscríbase y con eso le vamos a priorizar la plaza para que quede cerca de comunidad o le pueden decir que no, que puede ocurrir. Y dependerá de ti si te asumes a lo que quede en el sorteo o dar la pelea ante los mecanismos pertinentes, como tutela, inclusive ir a Corte Constitucional. Porque es que tu caso no es un caso, la verdad es la primera vez que digamos que se me presenta. Y no digamos que particularmente he visto casos donde dicen, no, tiene que presentarse de malas, tienes que ir a tal sitio donde te toque.
Pero ahí te estoy dando una recomendación muy puntual para tu caso, de manera pública. Y la segunda pregunta, hermana. Espera, dentro de esa misma pregunta es, digamos que yo no lo tengo pensado hacer en Cundinamarca, sino quizá en un sitio donde haya mayor vulnerabilidad o un No lugar te un poco presentes a sorteo, porque si no te van a mandar a Cundinamarca. A menos que pases el derecho de petición. Es que he tenido muchos casos, como en el caso de Montería. No, los van a mandar igual a Cundinamarca. ¿De O acuerdo? sea, yo pongo, digamos, entre las 5 opciones, Río Sucio, Apartado, Puerto Leguízamo, San José, El Guaviare, Mocoa, quedo en Cundinamarca. Digamos que si las plazas de Cundinamarca no se cubren y en el sitio no hay nadie que escoja esas plazas, te pueden mandar a Cundinamarca. Es que es variable. Si de pronto se dan las condiciones adecuadas, te pueden mandar a esos sitios. De pronto. O sea, a veces es mejor porque son plazas que son vulnerables, que son plazas que normalmente quedan disponibles. Entonces es mejor tomarlas por asignación directa. ¿De acuerdo? Porque es que eso prácticamente es ya, o sea, es como del 9 al 15. Entonces, en teoría, yo ya estaba mentalizada en que me iba a presentar. O no sé Claro, si pero pasa, pasaría. yo te diría que mañana o esta noche redacta el derecho de petición al ministerio indicando tu situación. Lo que pasa es que los derechos tienen 15 días para poderse hábiles para poderse presentar. Estamos a final de año, entre más te demores va a ser más demorado y el sorteo todavía no se cierra. ¿Cuándo se cierra el sorteo? 16. ¿De diciembre o de Sí, enero? señor. Bueno, Pues yo entiendo que se pone la pídele solicitud, mucho al se hace Espíritu el Santo 16, para, digamos, ver cuál es la mejor probabilidad. O es mejor no presentarse o presentarse con ese riesgo. ¿De acuerdo? o presentar como una de Cundinamarca. No, es que no sé. Por eso te No sé digo, por qué. pídele mucho, tienes que encomendarte mucho para ver cuál es la mejor decisión. Porque a veces, recuerda que las decisiones son decisiones técnicas y no son consideradas cosas variables. ¿De acuerdo, hermana? Ok, y la otra iba en cuanto hay unas que tienen los mismos municipios, pero hay unas que son hospital público y otras que son privado. Entonces, Son diferentes sí. plazas. Son diferentes plazas. Uno podría postularse a los dos. Por ejemplo, Chía tiene una plaza privada y una pública y son dos plazas diferentes. Y uno podría postularse. ¿De acuerdo? Listo, doctor, muchas gracias. Bien. Y Catalina, última pregunta porque ya ahorita me voy para una sesión. Última pregunta de la jornada. Hola, Doc, buenas tardes. Doc, tengo dos preguntas rápidas. La primera es, ¿la asignación directa solo se da en las plazas que no fueron ocupadas en el sorteo? O renunciadas. No es que haya quedado porque sí, o porque alguien renunció, no es porque, esta plaza quedó. No. Nadie puede abrir una plaza y una se puede asignar. Esa condición no existe, es una confusión grande. Ok, y la segunda es que yo no me inscribo al sorteo, supongamos el de mayo, Sí. porque quedé en Junio. que un gerente, el julio, bueno, un gerente me iba a dar la plaza y al fin y al cabo no salió nada. ¿Yo me puedo inscribir en el siguiente sorteo sin tener penalización alguna? Nada porque cuando es por asignación directa implica un tema de negociación y como no firmaste ningún acta, ningún proceso, no pasa nada, porque el gerente salió con bolitas y palitos y no implica ninguna vinculación, no pasa nada. Ok, Doc, listo. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy buenas las preguntas que hicieron. Digamos que ha sido muy interesante el tema. Espero que esto haya sido muy útil. Normalmente esta era una promesa que le tenía a los del énfasis en salud pública, precisamente por un proceso que ellos hicieron, particularmente que digamos que fue, digamos, la negociación que tuve con ellos. Aproveché los que estaban rotando conmigo para que me pudieran acompañar. Normalmente esta charla la doy una vez al año presencial, pero con el cambio de internado de pronto el próximo año no se haga, entonces esta va a ser la última disponible y va a quedar grabada, la voy a compartir en ambos grupos por si alguien quiere revisar, porque esta siento que ha sido más concreta y más específica. Les tengo que agradecer por su tiempo y de verdad ya espero que haya sido muy útil. De pronto a veces soy un poco rudo o franco a la hora de mencionar, les pido excusas por eso y que tengan una feliz noche, que les vaya muy bien en la asignación de la plaza y que eventualmente no se acuerden de mí mucho en el rural porque eso quiere decir que les fue muy bien. Muchísimas gracias, chao, chao. Muchísimas Gracias, gracias, doctor. doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor.